Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 3 de San Juan. También, primeramente, mis hermanos, quiero mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en habla hispana en los diferentes países del mundo. Mandamos saludos a nuestros hermanos en México, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile y todos aquellos países, mis hermanos, que se me hayan pasado. Dios les bendiga, Dios siga derramando bendiciones sobre sus hogares y sobre sus trabajos, y que siempre, mis hermanos, se acuerden de Dios. Acuérdense también de leer las lecturas diario. Leer la palabra de Dios es para que nosotros sigamos instruyéndonos, y así de esa manera vamos a encariñarnos más de su palabra y enamorarnos más de Dios cada día. Así es que es muy importante que leamos su palabra todos los días. Yo les aconsejo, y si también pues gustan escucharnos cada día nosotros a través de esta su radio, es un buen medio, es una buena manera de aprender de la palabra de Dios, ya que nosotros leemos la palabra, pero también, mis hermanos, pues nos empapamos de ella y enseñamos a través de ella el mensaje que Dios nos trae. Voy a comenzar pues primeramente leyendo esta palabra de Dios de hoy día, este capítulo número 3 de San Juan. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: En verdad te digo, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: En verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesitas nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes el silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿Cómo puede ser eso? Respondió Jesús: ¿Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia a la luz, y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Allí estuvo con ellos y bautizaba.
Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. La gente venía y se hacía bautizar. Esto ocurría antes de que Juan hubiera sido encarcelado. Un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Fueron donde Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van a él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: Yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Es el novio quien tiene la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice, y se alegra con solo oír la voz del novio. Por eso me alegro sin reserva. Es necesario que él crezca y yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la tierra, y sus palabras son terrenales. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que haya visto y oído, nadie acepta su testimonio. Pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios y da el Espíritu sin medida, porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Nunca conocerá la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Señor de hoy día dice que el que no nace de arriba, o sea, del Espíritu, no tiene vida en él. Y el que habla cosas de arriba, cosas que ha visto, nadie puede negarle ni decir que no viene de Dios. Mismo San Juan Bautista lo dice de Jesús, al decir que aquel que había venido de Dios decía cosas de arriba. Lo mismo sucede con este Nicodemo, ¿verdad? Este Nicodemo tiene dudas de lo que escucha de nuestro Señor Jesús. Le dice que si él no nace de arriba, si no nace del Espíritu, no tiene vida en él, no tiene vida en el reino. Este se pregunta: ¿pero cómo puede volver uno al seno materno? ¿Cómo puede nacer uno de nuevo del seno materno? En realidad no se puede. Pero este hombre no entendía lo que Jesús le quería decir. Le quería decir que necesitaba nacer de nuevo, pero en el Espíritu de Dios, Espíritu verdadero, el Espíritu que nos da vida, el Espíritu que nos da fuerza. Toda la gente que habla cosas de Dios, que entiende los mensajes de Dios, tiene el Espíritu de Dios. Pero tiene uno que estar, mis hermanos, bien fortalecido en la fe. Y este hombre, este Nicodemo, en realidad todavía no entendía. Aunque era maestro de la ley, aunque él era maestro, enseñaba las Escrituras, enseñaba cosas de Dios, pero ni aún así entendía. Este Nicodemo vio algo grande en Jesús. Vio algo que en realidad él sentía, y sentía la seguridad de que Jesús venía de Dios, que era un profeta grande, era un hombre enviado por el Padre. Este sí sabía, pero sin embargo, por eso es que lo busca de noche, por eso es que busca a Jesús para hacerle preguntas. ¿Por qué lo buscaba de esa manera? Porque no quería que los demás maestros de la ley, los otros hombres que estaban siempre a su lado, se dieran cuenta de que hacía preguntas a Jesús. Tal vez se iba a avergonzar si alguien le preguntara: ¿qué es lo que andabas haciendo con ese hombre? ¿Que en realidad ya te volviste su discípulo también? Este hombre tenía miedo de eso. Y por eso Jesús le hablaba de esa manera. Necesitas tener el Espíritu de Dios en ti, renacer de nuevo. Si no renaces de nuevo en el Espíritu, no tendrás vida en Dios, en ese reino que se nos promete a todos nosotros, ¿verdad? Todos estamos invitados a llegar ante nuestro Señor Jesús
y gozar de ese reino eterno por una eternidad, no sentir ya sufrimientos ni nada que a nosotros nos duela. Esa es la promesa que Jesús nos hace a todos los que queramos recibir de su Espíritu. ¿Y cómo vamos a recibir de ese Espíritu? Si ni nunca escuchamos de su palabra, si ni nunca, mis hermanos, nos acercamos al templo, ni siquiera para hablar un momento con Dios, mucho menos vamos a ir a misa. Necesitamos llenarnos del amor de Dios a través de su palabra. Si no conocemos de su palabra, no vamos a recibir el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Aunque ya lo tengamos desde nuestro bautismo, hay muchas personas que están bautizadas, que tienen ya esa unción del Espíritu, pero que en realidad ese Espíritu lo tienen totalmente muerto dentro de su persona, porque no le dan ese alimento que se recibe a través de la palabra de Dios y a través de la Eucaristía. Si no tenemos eso dentro de nosotros, también estamos ya muertos desde aquí, ¿verdad? No hemos nacido aún de ese Espíritu del cual nos habla Jesús. San Juan Bautista también hablaba de nuestro Señor. Por eso es que sus discípulos de Juan Bautista le preguntan que aquel del cual él hablaba a favor de él, ¿quién en realidad era? Y San Juan Bautista, mis hermanos, les explica todo a sus discípulos. Dice, aquello que yo dije de él es veraz. Él viene de Dios. Él en realidad habla cosas que vienen de arriba. Él es el Hijo enviado por nuestro Señor. Entonces, no había por qué tener duda de él. Y por eso es que varios de sus discípulos se cambiaron a Jesús, porque tenían la seguridad de que era el Cordero que había de venir para salvarnos. Muchos conocían de Jesús, muchos sabían que Él era verdadero Dios, pero lo reconocían porque también, como les decía Jesús, se los revelaba el Espíritu de Dios, se los revelaba el Padre. Entonces, por eso, mis hermanos, nosotros, cuando leemos de su palabra, nos llenamos totalmente del Espíritu. Y al hablar de Jesús, al hablar de nuestro Dios Padre y el Espíritu Santo, nosotros nos estamos fortaleciendo cada día. Pero si dejamos de hacerlo, nuestro espíritu se va debilitando cada día. Entonces, tenemos que fortalecerlo a través de la palabra de Dios. Busquémosle y de ese modo vamos a llegar a conocer ese reino que tanto se nos ofrece. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.